Hermética. El reconocimiento a un ideal. Capítulo 5. Me preocupa el destino del hombre nativo, el manejo del territorio por los conquistadores que fundaron una ciudad que aún hoy le sigue perteneciendo. Ricardo Iorio, 1988. El rock pesado argentino vivió un magro panorama en 1987. Tras la disolución de B8, la escena musical pesada nacional perdió a uno de sus principales mentores. Más allá del mito en que se transformaría el grupo años después, hubo un gran vacío luego de su separación. El furor que trajo aparejado el regreso de Riff en 1985, con la formación que incluyó al Huff y a Oscar Moro, fue importante, pero fue muy diferente al que vivió el grupo de Papo a comienzos de esa década. Nada era como antes. Quizás solo grupos como Kamikaze intentaron y lograron en alguna medida ser punta, y en parte lo lograron gracias a la ayuda de un sector de la prensa especializada. Era un momento en que no había gran cosa para ver o escuchar. Rata Blanca y Orcas recién estaban en formación, y cierto público metalero llegó a mirar con simpatía a grupos como La Torre, con tal de asistir a conciertos de rock medianamente bien organizados, donde se pudiera escuchar una guitarra distorsionada. Como si esto fuera poco, el género había caído en descrédito debido a los reiterados hechos de violencia que impedían que los dueños de los establecimientos abrieran las puertas a las bandas locales. De visitas internacionales ni hablar. Solo en 1987, el primer desembarco de los Ramones a Obras atendió en parte las expectativas de un sector del público ávido de emociones fuertes, pero no faltaron los demanes en las afueras del estadio y la consecuente represión policial. Todo era igual que al principio en ese aspecto. Fuera de la Argentina las cosas eran bien distintas. Entre 1984 y 1988, el heavy metal se transformaría en un negocio millonario y la explosión del thrash metal, con Metallica como punta de lanza, cambiaría las cosas para siempre. Para entonces, en Buenos Aires, ya existían las revistas del palo. Metal y Riff Raff fueron las pioneras. Inclusive el grupo Kiss tuvo su propia revista durante el periodo de 1984 a 1986, que incluía artículos periodísticos sobre bandas nacionales de heavy metal. La radio no fue ajena a lo que estaba sucediendo y ofreció programas especializados. Cuero Pesado y Laguna fueron dos de ellos, donde por primera vez sonaron grupos como Venom y Metallica por estos pagos. Para ver videos en Capital Federal existían bares como Vinicius o Cotorras, e incluso algunos productores visionarios se animaron a apostar por Halley, 10.000 watts o El Barco María C, reductos rockeros donde las bandas locales podían mostrar sus propuestas en vivo. Pero nada dura tanto tiempo en este país, y todo aquello era ya historia en comienzos del año 1988. En esa época, de la mano del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, la economía del país daba los primeros síntomas de agonía y la palabra hiperinflación estaría pronto en boca de todos. Pese al panorama desalentador, Ricardo Iorio decidió rearmarse artísticamente y crear Hermética. ¿Cómo empezar de nuevo? Tarea poco fácil resultó para Iorio. Una semana después de la separación de B8, ya tenía el nombre Hermética, sostiene el músico, que en su momento barajó el nombre Helvética para su nuevo grupo, influenciado por los acoplados de los camiones semi. Todo sucedió en cuestión de una semana. Unos días después, Iorio puso en marcha sus habilidades con el dibujo y creó el logotipo del grupo. También tenía algunos temas prácticamente listos y unas garras terribles de empezar y de saber bien lo que quería hacer, de saber con quiénes iba a tocar y de qué manera, según cuenta el músico. Iorio descartó el nombre Helvética
cuando se enteró de que la palabra estaba relacionada con Helvecia, una provincia de las Galias que comprendía aproximadamente el territorio de Suiza en la Europa antigua. La palabra hermética, en cambio, por su etimología y por su relación con alquimia, el adjetivo se aplica también a las especulaciones, escritos y libros atribuidos al filósofo egipcio Hermes Trismegisto, y el hecho de querer practicar una música más cerrada le pareció más adecuada para bautizar a su nuevo proyecto, su segundo gran proyecto. Había llegado el momento de buscar músicos y otra vez depositó su confianza en Marcelo Tommy. Gracias a su labor como manager de la última etapa de B8, Tommy estaba muy vinculado con la escena metalera argentina y para entonces conocía un buen número de músicos del género. Además, tenía contacto con varias revistas independientes del exterior. Muy pronto Tommy salió a buscar a los futuros compañeros de ruta de Iorio. Hubo un primer intento con Martín Nie, un guitarrista proveniente de la agrupación LZ2. Sin embargo, como el propio músico rememora, la cosa no pasó de algunos ensayos. Yo conocí a Tommy a través del bajista que tocaba conmigo en LZ2. Marcelo incluso venía a los ensayos, detalla el futuro guitarrista de Kamikaze. Un día me llamó por teléfono y me dijo: Martín, Ricardo está buscando violero para armar una banda nueva y me pidió que le consiga a alguien, aunque sea transitorio para poder ir ensayando o, si da, para que te quedes vos. Me dio el número de Ricardo para que lo llame y así me puse en contacto con él. Iorio me invitó a su casa en Villa Devoto. Ahí me contó sobre su proyecto. Le dije que no tenía ningún problema en tocar. De hecho, me resultaba increíble, dado que yo era fan de B8, pero le planteé que también quería seguir con mi banda. Como en ese momento a LZ2 le faltaban un par de integrantes, no hubo ningún problema y decidimos empezar y ver qué onda. Según relata Martín, la idea original de Iorio era armar Hermética con Adrián Sensi en la batería. Así me dijo ese día. Después me mostró unos temas en una guitarra criolla y aunque todavía estaba en una etapa cruda en cuanto a arreglos, las ideas y las letras las tenía casi terminadas. En la actualidad y desde siempre, con Ricardo la gente tiene química o no la tiene. La primera impresión que el guitarrista se llevó de Iorio fue excelente. Tenía en su cabeza las cosas muy claras, más allá de que me pareció ser un tipo que solo aceptaba sus propias ideas, nada más, lo cual no me pareció mal, dado que en definitiva iba a ser su banda. Unos días después de ese primer encuentro, me preguntó por teléfono si conocía un batero porque Adrián Sensi le había tocado la colimba. Entonces le comenté que podía llamar a alguien que en ese momento tocaba conmigo, Leo Maisel. Durante ese diálogo telefónico, Ricardo permaneció en silencio unos instantes. Después preguntó, según cuenta Nie: ¿le pega fuerte el redoblante tu amigo? Me causó gracia la pregunta, porque parecía que eso era lo único que a él le interesaba. El primer ensayo de los tres juntos lo hicimos en una casa vieja en Villa Martelli, que era la sala de LZ2. Ese sábado, Iorio me pasó algunos riffs que después formarían parte del disco debut de Hermética, que eran más o menos los mismos que me había mostrado antes en su casa. Los tocamos un poco, pero después me preguntó si conocía algún tema de B8, y para su sorpresa yo los sabía todos, así que nos largamos a tocar. Ricardo se sorprendió y por otro lado sonrió cuando se dio cuenta de que yo era un fanático de la banda. Nunca voy a olvidar esa tarde, la emoción que sentí. En definitiva, sintetiza. Hicimos algunos ensayos más y luego Ricardo encontró al Tano Romano, que iba a ser más adecuado para Hermética. Yo conseguí los integrantes que me faltaban para rearmar LZ2 y decidí seguir con mi banda. Así finalizó el fugaz paso de Martín Nie y Leo Maisel por el génesis de Hermética. Sin embargo,
Hay una versión más desopilante del asunto que cuenta Marcelo Tommy. Tocaba bien Martín, y tranquilamente podría haber sido el guitarrista indicado para Hermética, pero Ricardo lo echó porque prefería besar a su novia en lugar de ensayar. Un día Ricardo le dijo: «Anda a chapar con tu novia, quédate con ella, chau». Igual que sucedió con Nie, Ricardo dio con Antonio Romano a través de Marcelo Tommy. Según una anécdota difícil de comprobar, Iorio quería en sus filas al Tano Marcello, pero el destino quiso que Tommy contactara a otro Tano y el resto es historia bien conocida. Alguna vez Antonio Romano evocó su primer encuentro con Iorio y los primeros días de vida de Hermética, y contó lo siguiente: «Con Ricardo nos encontramos por primera vez en General Paz y Avenida de los Corrales, y de ahí nos fuimos caminando para mi casa a 13 cuadras de ahí. Agarré la guitarra criolla y le mostré unos temas que tenía, y él a su vez me mostró los suyos. De ahí en más arreglamos para encontrarnos otro día en su casa, en Devoto, y así empezamos a juntarnos. Cuando Ricardo y yo empezamos, todavía no estaba formada la banda. Por aquel entonces ensayábamos nosotros solos y sacábamos los temas con 2 guitarras criollas». Marcelo Tommy asegura haberle oído decir a Ricardo en ese tiempo que estaba decidido a hacerse cargo de las voces en Hermética. Después de la separación de B8, armó varias canciones en mi casa de Villa Ballester. En un momento recuerdo que dijo: «Quiero salir con la guitarra y tocar solo en todos los lugares». Estaba muy desilusionado por lo que le había pasado con B8, pero le expliqué que esa no era una buena idea. Le dije que tenía que buscar un cantante que tuviera una buena imagen como la de Beto Samarvide, y Ricardo aceptó. Hecho para nada insignificante, ya que es cosa sabida, nunca fue sencillo para las personas que lo rodeaban, ni siquiera para aquellas que estaban con él incondicionalmente, discutir con él o rechazar sus pedidos o argumentos. Para completar la formación de Hermética, Iorio se conectó a través de Tommy con 2 músicos de la zona sur. A Claudio Connor, Claudio Castro es su verdadero nombre, lo escuchó cantando por primera vez en febrero de 1986, cuando su banda Mark I fue soporte de B8 en un concierto en Quilmes. O'Connor llevó consigo a Hermética al baterista Fabián Espartaro. Después del contacto inicial, Iorio, Romano, O'Connor y Espartaro se juntaron por primera vez en la avenida General Paz, en las cercanías del autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí viajaron hasta la casa de Tommy Moya, el mismo lugar donde B8 realizaría sus últimos ensayos, y arrancaron. O'Connor y Espartaro llegaban desde zona sur. Romano vivía en San Justo y Iorio debía trasladarse de Villa Devoto, de modo que todos debían tomar 2 colectivos para llegar a la sala. Cuenta Iorio que salir de tarde de esa zona era un bardo, y sin embargo, en sus recuerdos de esa etapa inicial, destaca siempre el entusiasmo y la permanente ayuda de Moya. Su casa no era una sala de ensayos precisamente, pero como no teníamos que pagar alquiler, ensayábamos ahí, tranquilos. Tommy pagaba la luz, inclusive las cervezas. Según Iorio, aquel fue el momento indicado para incorporar nuevos elementos al sonido de su música, y tanto sus letras como sus bases fueron ganando cada vez más peso. Con el aporte del Tano Romano, reunieron influencias del metal inglés con otras más modernas como el thrash de Metallica, y el eterno sonido de Motorhead completó las referencias estilísticas. En 1988, en junio, Rebellion Rock publicó una revista en donde hubo una entrevista a Iorio en su número 6, que probablemente haya sido la primera que se le hiciera al flamante bajista de Hermética. En esa extensa nota el músico se refirió a sus proyectos post-B8 y curiosamente anunció que no grabaría más discos. Con Hermética pienso hacer las cosas mucho mejor y tiene que salir así, porque tengo mucha más experiencia dentro de lo que hago. Vamos a ver si para abril ya empezamos a tocar. Tenemos idea de hacer una película casera con lo poco que tenemos.
Vamos a ver qué sale. Y nada de disco. El que quiere un cassette que venga y lo compre. Si es antisistema, la historia, nada de disco. En cuanto a Hermética y su temática lírica, declaró aquella vez: los temas ya los tenía compuestos y también hay temas del guitarrista. Mis letras tampoco tienen nada que ver con el heavy metal nacional, porque de 10 bandas que habrán, ninguna tiene las letras que hago yo. Aparte, porque a mí me interesa hablar de un tipo de cosas y a otro de otras. A otro le interesa hacer un tema del fuego, el metal y el diablo. Y a mí eso me parece totalmente estúpido. A mí me interesa hablar de las instituciones, del sistema, del flagelo de la explotación a la que estamos sometidos. Ricardo definía de esta manera el pensamiento de una banda que tenía como prioridad realizar una película que reflejara la mutación colegial, la represión escolar y los cortes de rostro que recibe el rockero antes que editar un disco. Era una extraña ambición y con seguridad sorprendió a más de uno. Acerca del proyecto, el músico le comentó también en ese tiempo al fanzine Sin Tregua de Uruguay: la historia es que estás acrecentando la barriga de un tipo que lucra con el sentimiento de los jóvenes. Es mejor sacar un cassette independiente que decir: mirá, saqué un disco. Está la posibilidad de un arreglo con el sello discográfico Radio Trípoli, algo distinto a un disco. Si llegamos al acuerdo que les propuse, los vamos a hacer. Es cierto que antes de todo esto habían grabado ya un demo casero, pero la memoria de Iorio no guarda muchos detalles sobre el lugar y la fecha de su grabación. ¿Dónde lo grabamos?, se pregunta. No me puedo acordar. El 6 de mayo de 1988, Ricardo Iorio dio su primer concierto con Hermética en el Centro Cultural Recoleta, en el marco de un proyecto cultural denominado El Cubo. Su destino dio un golpe de timón, pues, según relata, un marco bastante particular envolvió el espectáculo. Ese concierto lo organizaron dos de nuestros benefactores, Jorge Pistocchi y Joaquín Amat. Pistocchi fue benefactor de Pescado Rabioso y mucho antes de Miguel Abuelo y de Almendra. Después se convirtió en un gran amigo mío. La pasamos muy bien con Jorge. Nos ayudamos mutuamente y nos queremos mucho. Él y su socio nos invitaron a tocar en El Cubo, que fue una especie de ensayo en un patio, al aire libre y con una entrada gratuita. La gente pasaba y nos veía a nosotros tocando. El que quería se quedaba y si no pasaba de largo. Ese fue el primer concierto de Hermética. En cualquier caso, el debut oficial se realizó un día después con 2 conciertos consecutivos organizados durante el mismo fin de semana, el 7 y 8 de mayo de 1988, en la localidad de General San Martín. Según explica Iorio, eso fue en Halloween, un local que pertenecía a unos chicos de San Martín y Caseros que tenían un conjunto llamado Retro Satán. Recuerdo que antes de uno de esos shows yo hice un asado y salió arrebatado. Fue una desgracia ese asado. A partir de ese día, por cábala, nunca más hice asado en el lugar donde se va a tocar. El asado se puede comer en otro lado, en la casa de alguien o en una parrilla, pero no en el lugar donde se toca, porque si no todo te sale para la mierda. No va gente al concierto, caen soretes de punta o alguien queda electrocutado. Otra cábala que tengo es no escribir el nombre del conjunto en el lugar donde uno toca. Nunca un integrante o un plomo del más fuerte va a escribir nuestro nombre en un camarín o en las paredes del local. Si alguien va a un lugar donde se dan conciertos y ve escrito el más fuerte, seguro que no lo escribió ninguno de nosotros, lo escribió otro. Y si de cábalas del músico se habla, la siguiente no es menos interesante de mencionar. Ricardo Iorio reveló un par de veces estar interesado en la egiptología, y se sabe que cree fervientemente en la reencarnación, que es muy sensible a las cosas esotéricas, a la mufa y a la cosa que te trae mala suerte. El autor de este libro recuerda como en una ocasión el músico le rechazó un regalo, una piedra extraída de la pirámide de Keops. Ni en pedo, eso trae mala suerte, exclamó, y se negó a recibirla.
Después van a venir los espíritus y me van a decir: así que vos tenés una piedra de las pirámides, vení para acá. Volviendo a la historia de la banda, encontramos que el repertorio de Hermética en sus comienzos consistía en algunos covers de B8 y temas recién salidos de las salas de ensayos. El bajista componía las letras y las acompañaba con una guitarra criolla. Así nacieron siempre los temas de Iorio, mientras que Romano aportaba punteos y otras bases de guitarra. Fue entonces cuando Iorio comenzó a reflejar en sus letras el exterminio de aquellos a quienes les habían quitado las tierras y sus derechos. Viví el destierro del hombre nativo, bajo las grises magias conquistantes, que aún prosiguen traficando el miedo, como ayer gauchos al desierto. Despierto en los caminos de la tierra muerta, me observé junto a mis hermanos, hartos de miseria, despojados de todo derecho por el blanco imperio. A esta temática Iorio le dedicaría especial atención a lo largo de su carrera. En el libro inédito Bichos Raros, Ricardo expresa lo siguiente sobre ella: es necesario que alguien cuente la verdad, y como no podemos esperar que los políticos lo hagan, creo que son los artistas quienes deben tomar la posta. Esta historia de exterminio viene de siglos, de un cristianismo que hizo que un pobre grupo de gente que en las montañas de ayer llevaban la estatua del dios Inti, hoy tengan que identificarse con la Virgen de Luján que la trajeron de Brasil. Los indios de este país han sido diezmados, y hoy ningún argentino quiere aceptar la sangre nativa que corre por sus venas. Y mientras tanto, los pobrecitos son cristianizados, expuestos a la droga y a las falsas expectativas que le ofrece el gobierno. Los indios de hoy siguen escondiéndose cuando van las cámaras de televisión, porque no quieren que los maten. Creo que hay que mostrarle a la gente que es mejor adorar al sol y a la tierra, a la Pachamama y al Padre Inti, para no tener fábricas de mierda y pollos llenos de basura nuclear, repletos de mierda de otras naciones que están en pos de la destrucción. Hay que hacerles recordar a todos los argentinos que si la bandera argentina lleva un sol es porque era la única forma de que los indios fueran a luchar contra los españoles, porque el sol era su dios. Y esto no lo enseñan en la escuela, entonces lo tenemos que contar nosotros, los músicos. Su discurso indigenista comenzó a fluir naturalmente. Según sostiene el músico, él jamás especuló con esta clase de temas. Yo escucho las canciones de Robbie Williams, que es un cantante que me cae bien, y me doy cuenta de que sus canciones están hechas por un grupo de producción que trabaja detrás de él. Esa gente delibera qué es lo que hay que hacer. Es como una empresa que tiene la responsabilidad de sacar una buena publicidad para algún producto. Bueno, Almafuerte no es así. Es todo lo contrario. Nuestra música es el fiel reflejo de lo que yo viví. Es producto de lo que la intuición me llevó a ver. En ningún momento planifiqué hacer canciones indigenistas, dice Iorio, al tiempo que remata con uno de esos palos que parece sentirse obligado a disparar. Por ejemplo, cuando después escuchamos al disco de Animal que decía: solo por ser indios, después de toda la lucha de haber juntado a todos los caciques de las agrupaciones nativas de nuestra nación para conocerlos, ayudarlos y ver que los laureles se los llevaban quienes cantaban, solo por ser indios. Ya no me dieron ganas de seguir con eso. No es que dejé de hacerlo porque no quiero más a los indios. No lo hice más porque tengo miedo de que crean que soy como esa gente, que después termina siendo evangelista. Satisfecho de poder reivindicar y exaltar el indigenismo a partir de un nuevo desafío, Iorio comenzó también a expresar su bronca por la contaminación de su tierra. ¿Por qué han traído basura nuclear al suelo limpio y rincón final, donde no hay fábricas de muerte aún y no se comercializó el ataúd? Oh, no, no echen sobre mí su error. Oh, no, no tapen la luz con la enorme cruz de su desviación.
Un año antes de que estas canciones fueran a parar al disco de Hermética, o sea el primero, se había largado a tocar por el Gran Buenos Aires. Como siempre, los primeros tiempos no fueron fáciles para nadie. Nos hicimos de nuevo fanáticos antes de que el grupo sea conocido. Comenzaron a seguirnos nuevas camadas de público que venían desde Villa Corea, La Paloma, Bulón o General Pacheco. Nunca faltan los descontroles cuando el pobre se divierte, y precisamente los adolescentes de esos tiempos que escuchaban nuestra música eran pibes pobres. Esto no es casualidad. La música de Ricardo Iorio siempre encontró mayor eco en jóvenes de bajos recursos, en pibes laburantes y en los sectores más golpeados. Generalmente, esta identificación tiene lugar cuando quien está arriba, en este caso de un escenario, se pone a la par del que esté abajo. Pero, de todos modos, cuando Ricardo Iorio puso en marcha Hermética, ni siquiera él estaba exento de la crisis económica. Seguía trabajando en el rubro frutihortícola, ya estaba casado y cargaba con la paternidad. Además de hacer música, necesitaba vivir y mantener a una familia. El nacimiento de su primera hija, Diana, ocurrió en medio de una geografía artística y emocional especial para Ricardo. Atrás habían quedado los agotadores vaivenes de trasladarse de una casa a otra, la precariedad y los peligros cotidianos. La familia se completaría 10 años más tarde cuando se sumó Sofía, pero en una realidad económica muy diferente para Iorio. ¿Cómo es Ricardo Iorio con sus dos hijas? Todos, tanto quienes lo aman como quienes lo odian, se sorprenderían al ver cariñoso lo que es con ellas. Para Diana y Sofía, Iorio no tiene otra cosa que cuidados y atenciones que le surgen naturalmente de adentro. Según testimonios de amigos que conocen su intimidad, nunca le gustó exponer demasiado a sus hijas. Las llevó a infinidad de conciertos e inclusive lo acompañan en algunas giras. Sin embargo, no le resulta fácil al músico manejarse con ellas en ese contexto. Ni siquiera quiso que se escribiera mucho sobre ellas en este libro. Una vez, Fernando Serani, de la revista Epopeya, le preguntó a Iorio cómo veían sus hijas su música, y él respondió: «Yo no las llevo a mis conciertos, porque mi padre me llevaba al trabajo y terminé odiándolo. Ni quisiera que ellas oyen la música». En este sentido hay que decir que Iorio tuvo suerte. Entre Deep Purple, Shania Twain, Dido, Black Sabbath, Robbie Williams, Madonna, Ozzy Osbourne, Avril Lavigne y Kylie Minogue están repartidos los gustos musicales de su hija. Incluso Bandana sonaba en una época en las compacteras de la casa de Iorio, y hay un simpático episodio que relacionaba al metalero justamente con una de ellas y revela lo que él es capaz de hacer por sus hijas. El asunto ocurrió a comienzos de 2005 y fue muy comentado por un sector de la prensa, que reseñó el encuentro casual que tuvo Ricardo con la ex Bandana Virginia en el festival Siempre el Rock. Enfundado en una negrísima remera de Almafuerte, el cantante le pidió un autógrafo a la chica y le explicó que sus hijas eran fanáticas del grupo donde cantaba y bailaba. Hasta le confesó que había ido con ellas a ver la película Vivir Intentando. Luego del encuentro, Ricardo y Virginia posaron sonrientes para algunos fotógrafos y las fotos, claro está, se regaron como pólvora. Unos meses después, para esta biografía, Iorio recordará con humor el episodio y dirá: «Sofía era re fanática de Bandana, tenía la película y todo eso. Ese día la vi pasar a Virginia y no me importó nada lo que iban a decirme los demás. Le dije: ¿no querés sacarte una foto conmigo?». Me acuerdo que fueron varios periodistas a sacarme fotos que después aparecieron en algunos medios porque querían humillarme. Ellos querían su primicia y pensaron que me iban a hacer daño con eso, pero yo logré lo principal. Llegué a mi casa y le mostré la foto a mi nenita, que se puso re feliz. «Mira qué lindo, hijita», le dije, y ella se emocionó y me abrazó.
Yo no soy un tirano como dicen, porque si a mi hija más chica le gusta Bandana, ¿cómo no le voy a dar la oportunidad de escuchar esa música? Voy y le compro el CD. También le di otros gustos que tienen que ver con la música a Sofía, y le mandé a recitales como el de Avril Lavigne. Más allá de sus roles de músico y de padre, como se habrá visto ya, una faceta muy importante de Ricardo Di Iorio es la de laburante. Igual que le sucedió a muchos otros argentinos, los cambios de empleo fueron una constante en su vida. A los 25 ya conocía todos los trucos del reparto frutihortícola, manejando un camión que cargaba en la nave 4 del Mercado Central. Después volvió a trabajar en una verdulería propiedad de su hermano, hasta que más tarde se dedicó a pintar carteles y a vender ajos en la calle. Fue entonces cuando formó una sociedad con otro amigo suyo, Walter Ortiz, que bautizaron Wori. Durante 2 años Iorio debió trabajar en la calle para ganarse la vida. Tuvo que entrar de lleno con los conflictos callejeros y empaparse de la realidad. No hubo forma de permanecer al margen. Con solo dejar su casa de Devoto, sabía que tendría que defender el territorio y una imagen. Conociendo el negocio frutihortícola por dentro y también la calle, desde todos sus rincones, fue que Iorio pudo ganarse el sustento. Su vida en ese tiempo era difícil, llena de dureza e incertidumbre, y gozaba de muy pocas comodidades. Walter Ortiz fue, sin duda, el mejor amigo y socio laboral que podía tocarle en suerte en ese entonces. Entre las vivencias más intensas de ese momento, Ortiz recuerda: a Iorio lo conozco desde las épocas de B8, pero entré por primera vez a su casa cuando su hija Diana tenía 6 meses de vida. Durante 2 años me dejó compartir su vida familiar. Lo que recuerdo es que siempre te sentías cómodo en su casa. Ricardo es un tipo muy fuerte, tiene una imagen muy especial, con mucho power, pero en su intimidad es muy humano y no es para nada egoísta. Ortiz se recuerda como un letrista improvisado en esa época y afirma que en su afán de libertad eligió un oficio en el que no tuviera que depender de un patrón. Comenzó a pintar carteles y un día convocó a Iorio para que fuera su socio en esos menesteres. Recordemos que Iorio siempre se dio maña con el dibujo. Juntos éramos 2 caraduras que tratábamos de sobrevivir con eso. Sonríe el hoy líder de Devastación. Armamos esa sociedad y comenzamos a pintar carteles, letreros, vidrieras. Ricardo hacía que pintaba, pero en realidad no pintaba demasiado. Laburo había, pero la época de Alfonsín fue muy cruel para nosotros. Además, nuestra imagen no era la mejor para ofrecer trabajos. A veces nos llamaban porque yo repartía volantes. Otras veces salíamos juntos por la calle a ofrecer lo nuestro. En una época hubo un bajón de trabajo en ese rubro y entonces decidimos cambiar y salir a vender ajos. El arma que más y mejor le sirvió a Iorio en ese ambiente difícil fue su facilidad para crear personajes. Iorio encarnaba el verdulero de oficio, el verdulero de barrio, porteño, callejero, y salía a gritar: ajo colorado especial y barato, aunque no siempre era especial el ajo que ofrecía. Tenía un cuarto en la terraza de su casa de Villa Devoto y ahí guardaba las ristras que compraba con Walter en los mercados mayoristas. Ricardo se cargaba 40 ristras al hombro y yo un poco menos, porque él tenía más fuerza que yo, y salíamos temprano. Cada uno iba por calles diferentes. Una vez un recital de Hermética terminó a las 3 de la madrugada de un lunes y a las 6 lo pasé a buscar para ir a vender ajos, cuenta Ortiz. Cuando se vendía poco, el trabajo era un tormento, porque las ristras pesaban mucho y después de 20 cuadras querías tirar toda la mierda. En cambio, cuando se vendía bien y quedaba una sola ristra era todo un triunfo, porque en algunos lugares nos despreciaban, con el agravante de que la policía nos pedía coima a veces. Era una coima berreta la de los ratis, porque a veces podía ser una cabeza de ajo o media ristra. Ortiz, que lo considera a Iorio un hermano espiritual,
hace hincapié en el hecho de que su compañero utilizaba muy bien su sabiduría callejera para sobrevivir como un auténtico vendedor ambulante. La calle te da cierta velocidad en la vida, y Ricardo siempre fue un típico personaje de barrio y de la calle, en el buen sentido de la palabra. El arte siempre es el reflejo de las vivencias y eso se manifiesta perfectamente en su música. También hay otro condimento importante en su vida y es el hecho de que él vino a este mundo encarnado con un destino. Por eso es tan fuerte su personalidad. Es fuerte y también muy atrayente. Si fuera actor, Ricardo encarnaría papeles melodramáticos. De vuelta a la historia de Iorio con Hermética, encontramos que promediando 1988, Fabiana Espartaro decidió alejarse del grupo. Lo único que lamentó Ricardo de la situación fue que hubo que descartar una importante sesión de fotos que realizaron con el padre del hoy cantante Emmanuel Jorvillier. Con Dylan hicimos una sesión fotográfica muy profesional y Espartaro se fue del grupo a los 2 días. Me acuerdo que le pregunté, no sabía que te ibas a ir, me lo hubieras dicho antes. ¿Dónde vamos a conseguir plata para sacarnos otras fotos de prensa como esas? Ese tipo de situaciones fueron las típicas que hicieron algunas personas para perjudicarme. El lugar vacante fue ocupado por Tony Escoto, un muchacho nacido en la Paternal pero criado en Mataderos, y que de adolescente había formado grupos como Motor B y Mephisto. Según dice, él nunca se había comprometido realmente con la música, solo lo hizo al ingresar a Hermética. Un día llamó por teléfono a Iorio porque se enteró de que el grupo necesitaba un baterista. Habló con él y arreglaron un encuentro. ¿Dónde? Un clásico, en el cruce de las avenidas General Paz y Constituyentes. Por Hamza, la luz, que este sea el baterista, alzó su voz Ricardo cuando vio a Tony por primera vez. Semejante frase dejó estupefacto a Escoto. ¿Qué me habrá querido decir?, se preguntó. Iorio había encontrado al músico que muchos años después diría sonriendo, ¿místico? Riccieri no es místico. Él ya estaba pirado en esa época. Tony llamaba a Riccieri a Ricardo. Iorio también sonríe cuando rememora aquel primer encuentro y explica. Hamza es uno de los nombres de Dios. Yo le pedí a Dios que él sea nuestro baterista, porque ni bien lo vi en esa parada de colectivos me cayó bárbaro. Tony era un auténtico rockero. Hablamos 2 palabras y le dije, ya está, loco. No sé cómo tocas, pero vení con nosotros. Yo sabía que en un grupo a veces lo que más importa es la personalidad del músico. La personalidad tiene que ser acorde a la tuya, y si la química encaja, listo, vayamos para adelante. Así fue como Tony Escoto se aprendió de apuro algunos temas y su debut se produjo en el mes de agosto en el Club Sáenz Peña, el mismo lugar donde el anterior baterista había actuado por última vez con Hermética. Lo de Espartaro fue algo raro, porque yo llegué a la sala y ahí estaba todavía la batería del chabón que se había ido del grupo por problemas personales. La historia fue así, detalla Tony. En el primer ensayo me pasaron 6 temas. Volvimos a ensayar un jueves, un viernes y el sábado teníamos que tocar. Fue todo al toque. Me acuerdo de que los 6 temas que aprendí tocamos 4, porque me olvidé 2. ¿Qué hicimos entonces? Repetición de 2 temas y salió todo bárbaro. Yo tenía 19 años en ese momento. Ahí arrancamos con todo y no paramos. Tony se integró rápidamente al grupo. Según explica, su relación con Ricardo no tardó mucho tiempo en apuntalarse. Él venía a mi casa, éramos muy compinches y nos reíamos de todo. Actualmente lo sigo viendo y cuando nos juntamos empezamos a gastar a todo el mundo. Ricardo no cambió. Su personaje es el mismo que crea cualquiera, como yo. Sus reacciones son típicas de las cosas que le suceden en el momento. Capaz que está hablando con vos y te sale con cualquiera. Pero él es así. Es un tipo muy auténtico y de pocas pulgas. No le tiembla el pulso cuando debe mover piezas en sus grupos.
De ello puede dar fe cualquiera de los músicos que trabajaron con él en su larga trayectoria. En una entrevista que concedió para el libro Heavy Metal Argentino, Ricardo Iorio dirá: "Los cambios en Hermética siempre fueron de personas meramente interpretativas, no de músicos que ejercían peso en la composición o en los shows. Siempre traté de ir para adelante, de cambiar para mejor de uno y para mejor de la gente también. Desde que empezó, Hermética fue juntando experiencia para que las cosas salieran mejor, tratando de mantenernos más lúcidos y para que no nos destruyeran". Al margen de los descontroles en los que ocasionalmente incurría el grupo, en muy poco tiempo Hermética logró una fuerte relación con un público fiel, un público que los acompañó fanáticamente durante su primitiva etapa underground. Esta etapa tuvo al Teatro Arlequines en Capital Federal como lugar de despegue y comunión con sus seguidores. Entre algunas anécdotas de esos años, vale mencionar la primera ocasión que tuvo Ricardo Iorio de tocar fuera del país. Sucedió en Montevideo, el 25 de noviembre de 1988, y Iorio no guarda buenos recuerdos precisamente. En realidad, su mal carácter y peor comportamiento obligaron al manager del grupo anfitrión a dejarlos en la calle tras el concierto que dieron en el platense Patín Club. El resultado: tuvieron que dormir en una plaza frente a la terminal de la empresa de transporte marítimo que los devolvió a Buenos Aires. A veces pasa que uno no está en su mejor día y aquella vez no estaba bien, reconoce hoy el cantor. A esta altura, Ricardo estaba instalado en ciertos medios, y todos ellos estuvieron atentos al despegue de Hermética, siendo como es un hombre inteligente, oportunista y a veces arrogante en sus declaraciones. Las entrevistas de la época fueron bien aprovechadas por Iorio. Siempre dejó bien en claro que la música no es por lo único que se destaca. Juzgué al lector mismo. Si tiene alguna duda, sus palabras: "Yo no quiero ser un héroe ni un mártir. Mi idea no es golpear la puerta de alguien y decirle que crea en lo que yo creo. No quiero imponer nada. Yo estoy acá. Si vos te querés arrimar, mejor para los dos. Si no, seguí en la tuya". Madhouse, número 1, mayo de 1989. La temática es seguir en nuestras letras y expresar nuestras creaciones, que son informativas y siempre buscan que esa expresión que se emite no sea escapista, sino que deje algo al individuo que lo consume para que le sirva en su vida personal. Sick Boy, número 4, agosto 1989. Yo subí hace 10 años a un escenario sin saber siquiera afinar, y llegué a la conclusión de que la conciencia tiene que regir al individuo. Pienso que del revoltoso que hace bardo en los recitales al evangelista hay milímetros de diferencia, mientras que al tipo que busca control, casi un abismo. Metal, número 131, diciembre de 1989. El LP de Hermética tuvo un parto difícil. Cuando apareció en noviembre de 1989, la Argentina estaba envuelta en llamas. El país atravesaba una de sus tantas crisis hiperinflacionarias que postergaba cualquier proyecto que no fuera parte de lo necesario para la mera subsistencia. Caía el espejismo del Plan Austral y se acercaba el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Era la época en la que pedías un cigarrillo y te pegaban un tiro. La gente dejaba de fumar, comenta Iorio. Iorio y su manager, Marcelo Tommy, habían recibido algunos ofrecimientos independientes para grabar. Incluso hubo sondeos de una multinacional, pero nada de esto llegó a buen puerto. Al final se decidieron por una propuesta del sello Radio Trípoli Discos, que desde su creación aportó nuevos aires al mercado discográfico de la época, editando los discos simples de Comando Suicida, Masacre Palestina y Sentimiento Incontrolable. Amén del compilado Invasión 88, Radio Trípoli quería ir por más y puso su atención en Hermética. Hermética grabó en los estudios Sonovisión entre mayo y junio de ese año,
sin otras presiones que el deseo de plasmar el entusiasmo de los músicos, y todo salió en toma directa. En ese viejo estudio de grabación, Ricardo conocería a otra persona que sería clave para su carrera artística, Álvaro Villagra, el ingeniero de sonido con el que Iorio se vincularía durante casi 2 décadas. Villagra tenía en ese momento 23 años y recuerda perfectamente el día en que conoció a Iorio en el estudio. Ricardo era prácticamente un nene todavía. Yo recién había filmado con Radio Trípoli, cuando Chuchu Fasanelli y Walter Cohn contrataron el estudio de grabación y llegaron a una banda que se llamaba Hermética. Yo no tenía ni idea de quiénes eran. Yo no sabía grabar y ellos no sabían tocar. Todos éramos nuevos, relata Villagra. El azar de aquel primer trabajo en conjunto y la lógica de aquello que llaman química hicieron lo demás. En ese mismo estudio, Villagra grabaría ese año los discos debut de 2 grupos que con el correr del tiempo se transformarían en nombres destacados del rock argentino, Ataque 77 y Los Auténticos Decadentes. Pero Villagra, eso es seguro, nunca imaginó que aquel músico llamado Ricardo Iorio iba a convertirse en uno de sus máximos referentes artísticos nacionales. En ese momento jamás me di cuenta de que Ricardo era un genio. Yo no los conocía. No entendía mucho lo que pasaba. Ni siquiera me había dado cuenta de que eran buenos. Para mí esos músicos eran extraterrestres. Después, con el tiempo me di cuenta de la genialidad del disco y de la magia de la banda. Por esa misma época, en el largo camino que hubo que recorrer hasta lograr el reconocimiento, Ricardo conoció a otras personas que nunca se borrarán de su memoria. Ese estudio de grabación lo compartimos con Los Auténticos Decadentes, que también habían firmado con Radio Trípoli. En ese lugar conocí a Cucho y a Jorge Serrano. El tiempo de grabación fue muy limitado y el disco salió a la venta en una época de mierda. La persona que nos ayudó económicamente para grabar fue Juan Pedro Zambón, que es una persona de bien y fue un benefactor nuestro. Sus asociados eran Walter Cohn y Sergio Fasanelli. Cuando salió el disco, Juan Pedro puso a nuestra disposición una casa rodante propiedad de su padre. Era la época de Alfonsín, cuando no te vendían combustible, y con él y el Tano Romano al volante hicimos una gira miserable por Córdoba y Mar del Plata, donde no vimos un peso. Juan Pedro probablemente sea uno de los tipos que más sabe de organización de espectáculos. Actualmente es el responsable de Benue, una productora de eventos especiales, pero entonces cuando conoció a Iorio tenía 25 años y tocaba el saxo en Todos tus muertos. Además, Zambón fue inversor en Radio Trípoli, cuando el sello abrió sus puertas. En ese entonces estaba tan comprometido con el trabajo y con el proyecto que terminó por seguir la sugerencia de sus socios y así fue como finalmente decidieron contratar a Hermética. La inocencia hizo que los contratemos, admite Zambón con un respingo. Yo decía que Radio Trípoli generaba productos para aquellos que no consumían porque no tenían qué consumir, y sabía que había público para todo. ¿Por qué entonces no iba a existir un público para Hermética? Muchos años después trabajé en compañías multinacionales. Fui director de marketing del sello MCA, y allí me di cuenta de lo que es la presión por los resultados. En ese momento había otro componente negativo que podía perjudicar la situación para el grupo, la hiperinflación. Entonces los márgenes de ganancias eran mínimos, pero Walter y Cucho me dijeron que teníamos que fichar a Hermética, y básicamente puse el dinero porque me gustaba mucho el proyecto y también porque pensé que valía la pena acompañar un proyecto artístico que al día de mañana podría desarrollarse bien y llegar a tener un nivel muy bueno. Zambón, que trabajó en Radio Trípoli y Discos hasta 1990, año que decidió radicarse en Estados Unidos, confirma que la primera vez que salió de gira con Hermética lo hizo en una casa rodante propiedad de su padre. Esa gira fue terrible, dice,
porque hicimos el triángulo Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata, en épocas de la hiperinflación, en la época de los primeros saqueos del gobierno de Raúl Alfonsín. Nosotros teníamos el pelo largo, usábamos camperas de cuero, todo eso, y éramos sospechosos, siempre. Los milicos nos veían con esa apariencia y nos ponían contra la pared. Me acuerdo de una parada que hicimos en un lugar cuando Ricardo le dijo al cajero de un supermercado: «Loco, si ya te vaciaron todo. Tomá, copate, guardate este dinero para vos y decí que te saquearon». Entonces le dio el equivalente de unos 20 pesos de ahora y el pobre pibe nos entregó una caja de cartón. Fuimos, llenamos la caja con mercadería y aquello fue el catering de esa parte de la gira. Juan Pedro se ríe y aunque reconoce que trabajar en esas condiciones fue un caos, afirma que el desabastecimiento de productos, insumos y mercadería que existía en la Argentina de aquel entonces también aportó situaciones cómicas a la gira. En el medio de una ruta, explica, el equipo formado por músicos, plomos y manager se detuvo en una estación de servicios para cargar gasoil y se encontró con una cola interminable de autos que pretendían abastecerse. «Vamos a cargar igual», ordenó Iorio, e inmediatamente le preguntó a Samón: «¿Tenés unos bidones?» «Sí, claro». «Voy a hacerme el paisano y le voy a decir al pibe del surtidor que me quedé parado en la ruta, que vengo de varios kilómetros caminando, así me atiende rápido». Unos segundos después, actuando y utilizando su astucia, Ricardo consiguió evadir la cola para que le llenaran los bidones con el preciado combustible, pero cometió un error. Los cargó delante de las miradas del resto de la gente que se dio cuenta del asunto. En medio de conjeturas, cuando al grupo le llegó el turno de cargar, se negaron a atenderlos. «Yo no tengo nada que ver con ellos», explicaba Iorio a quienes lo acusaban de ser parte del grupo de pelilargos de la casa rodante. Para emparchar la situación y para salir inmediatamente de la discusión, Iorio comenzó a alejarse caminando solo, mientras el resto del equipo intentaba convencer a los encargados de la estación de servicio de que no había habido engaño, para que les permitieran cargar combustible. Lo lograron al fin y unos metros más adelante recogieron a Iorio al costado de la ruta y partieron nuevamente, felices rumbo a Córdoba. En ese show de Hermética me di cuenta que sonaba realmente en serio. Cuenta Samón del primer show del grupo en la Docta. El Tano Romano tenía un amplificador Robertone que era una mierda. Además el grupo sonó con equipos de bailanta, porque el lugar era un galpón que se usaba para bailar esa clase de música los fines de semana. Así todo, me acuerdo que cuando el grupo empezó a tocar la gente se volvió completamente loca, porque se sonaba todo. Hasta ese entonces yo solo había visto conciertos de Raúl Porchetto y León Gieco, así que se me puso la piel de gallina cuando escuché Hermética por primera vez en vivo ahí. Iorio también se sorprende cuando, revisando sus recuerdos, encuentra alguna imagen de aquella gira. Recuerda que tocaron en Córdoba y que después de visitar a unos amigos en Carlos Paz, se trasladaron a Mar del Plata, donde Tony Scotto se dio vuelta antes del concierto. «Atiendan a ese pibe que tiene un ataque de asma», solicitó un grupo de seguidores que llevó al baterista hasta un hospital cercano. «¿Asma? ¿Qué asma?», exclamó el médico de turno. «Este pibe tiene un pedo terrible». Y devolvieron al músico que esa noche finalmente tocó como si nadie le hubiera ocurrido. Una vez, en Boulogne, sucedió algo similar, sonríe Iorio, pero aquella vez en el hospital le dieron una pichicata, 1 litro de café, lo devolvieron al concierto y así subió a tocar. El lanzamiento de Hermética fue todo un acontecimiento debido a la recesión y a las dificultades estructurales del género. Pero hubo otro detalle de la época que trajo algunos dolores de cabeza: la escasez de vinilo para fabricar discos. Era la época donde todo aumentaba, recuerda Iorio. Hubo problemas en lo monetario con respecto a lo que producían. Yo tenía mucho miedo. Igualmente las obras de Hermética son obras que se venden en cuentagotas. Todavía se sigue vendiendo ese disco. El primero se vende igual que el mismo día que salió. Se vendieron 5 discos el primer día y hoy siguen vendiendo 5.
No es una cosa que vendió 10.000 discos y después no vendió nunca más. Así que fue una buena inversión para los que se jugaron en ese momento en producirlo. Nosotros elegimos entre las propuestas que había y nos pareció que la de Radio Trípoli era la más positiva. Lo que ni Ricardo ni los demás integrantes de Hermética supieron en ese momento fue que aquel contrato le traería desventajas en lo económico, ya que la propuesta no era otra que la grabación y la producción del disco a cambio de la exclusividad para organizar los conciertos. Por ende, debieron esperar un buen tiempo para obtener algún rédito importante de los shows que realizaban en Capital Federal. Ricardo no guarda en definitiva buenos recuerdos de su sociedad con Radio Trípoli. Con Trípoli hicimos muchas cosas, pero ellos tuvieron muchos más beneficios que nosotros. El contrato que firmamos fue miserable. No tuvimos además regalías de nada. La situación era mala. Para ellos era uno de los primeros experimentos con un grupo de rock y jamás imaginé que después se transformarían en una gran empresa, mientras que yo seguía con ese mismo contrato, que encima lo acepté para darles una mano, como para que tengan fichado a algún artista. Me acuerdo que el día que hicimos la reunión para firmar el contrato me llegaron a la casa de Gamexan, el guitarrista de Todos tus muertos, porque ni siquiera tenían oficina. Sergio Chuchu Zanelli habla con entusiasmo. En 2007 reflotó el sello Trípoli Discos, pero en ese entonces aún era adolescente cuando conoció a Ricardo Iorio en Plaza Las Heras. Luego tocó la batería en Comando Suicida y fue parte del público de B8. Chuchu, quien es en la actualidad, continúa produciendo shows, habla con total franqueza del contrato entre Trípoli y Hermética. Reconozco que los contratos eran tremendamente leoninos, sí. El tema es que éramos todos muy chicos, recién estábamos empezando, y llamamos a un abogado que nos recomendaron que era el mismo que trabajaba con la mayoría de las compañías discográficas. Ese abogado hizo el contrato con el grupo y lo que el tipo decía terminaba siendo palabra santa para el artista y para nosotros también, porque ni siquiera yo entendía del tema. No fue que nosotros redactamos los contratos y dijimos, ponele tal artículo así y los cagamos. Con Hermética hicimos un contrato de 3 años, con opción a 2 años y más, y cuando hubo que renovarlo, le entregamos un dinero al grupo. Pero al principio no había guita. Es verdad que no teníamos oficina. Si no generábamos plata, ¿cómo íbamos a tenerla? Los que laburamos en Trípoli nos cagamos de la risa con los músicos de Hermética, porque ellos tenían muy buena onda y éramos todos amigos. Iorio tenía un limitado sentido comercial cuando tocó en B8. Luego, cuando dio sus primeros pasos con Hermética, la cosa no cambió mucho. De hecho, admitió varias veces abiertamente que su ingenuidad en las cuestiones contractuales se debía, en última instancia, a su negativa a interesarse por cualquier cosa que no fuera la música. Como músico nunca tuvo una gran ambición de hacer dinero. Le aburría tener que preocuparse por la letra chica de los contratos. Como empresario independiente, Zanelli, que tenía buena relación con Iorio en esos años, agregó sin rodeos. Nosotros invertimos mucho en los 3 primeros grupos que fichamos, que fueron Ataque 77, Los Auténticos Decadentes y Hermética, y pagábamos todo. Estudio de grabación, traslado, comida. Las ganancias por los discos vendidos eran mínimas, y si eso, además había que dividirlo entre 4, ni vendiendo 10.000 discos los músicos de Hermética iban a hacer diferencias. La guita estaba en los shows, que es donde el grupo estaba todos los fines de semana, no en los discos. No hubo nada que nosotros hayamos impuesto y que el grupo no haya querido hacer. Ricardo sabe bien que nunca hubo ni una sola discusión con nosotros sobre el tema de los contratos. El negocio del rock necesita ser repensado, titulaba paradójicamente a fines de ese año el suplemento El Tajo, del diario Nuevo Sur. Pese a la crisis del negocio de la música, el debut discográfico de Hermética deparó ventas aceptables para Radio Trípoli. Y así como B8 tuvo en Destrucción su primer himno de batalla, Hermética encontró en Tú eres su seguridad
un tema representativo de la pluma de Iorio. Ajeno al tiempo, sé que quisieras seguir, pero mil voces te ahogan, para que formes la cola del seguro porvenir. Por eso te vi escapando, en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos, y hoy esperan de vos seguridad. Esta canción la compuso Iorio cuando trabajaba como verdulero, y jamás imaginó que el tiempo terminaría transformándola en un clásico. Es la clase de cosas que uno no puede anticipar. Salió de mi intuición, nada más. Habla de todos los que aprobaron tanta mierda, que luego esperaban que la nueva generación le aportemos su seguridad. Cuando llevé la canción a la sala, ya la había terminado, le comentó el músico al autor de este libro para un informe periodístico de Metal en 1994. A esta altura, ¿qué duda cabe? Ricardo se movía como pez en el agua para componer canciones descriptivas. En Desde el Oeste decía cosas como las siguientes: caída la noche en la ciudad, con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. El insomnio de un amor, con su futuro de ilusión, revivió a un joven muerto civilmente. La gente ya fue, duerme junto a la TV, el digestivo incendio es su Dios. El periodista Fran Blumetti quedó prendado cuando escuchó esa canción por primera vez y en diciembre de 1989 escribió en el número 3 de Madhouse: es notable el hecho de que no se pueda encontrar un hit, quiero decir, un tema que sea lo más representativo, ya que casi todos mantienen un nivel parejo. Tal vez lo más cercano a esto sea Desde el Oeste, una de las mejores canciones que me ha tocado escuchar en varios años, con una letra que refleja ciertas impresiones en la forma más certera que haya visto por estos pagos. 18 años después, Blumetti recuerda a un Ricardo Iorio pletórico en esas fechas, en plena expansión musical, y revive los versos de esa canción cuando sostiene: siempre recuerdo esa letra porque en aquella época yo salía con una chica que vivía en el oeste, y caminar por ese enorme espacio del Gran Buenos Aires era tal cual lo describía Iorio, esa cosa desolada, sórdida, con oscuridad y con luz, y esperanza en algún lugar. Esa letra es una gran descripción. Una vez Iorio me dijo que Hermética mostraba una realidad que nadie mostraba, y es verdad. Hay distintas realidades nacionales, siempre según el color del cristal con el que se mire, y en esta canción él mostró una particular que es la del pueblo trabajador. Es muy auténtico Iorio escribiendo letras. Salvando las distancias, es como un equivalente a León Gieco. Ricardo es un poco más extremo y más fuerte, pero el León en su momento también dijo cosas que nadie más decía, con altura y cierto vuelo muy argentinos. Raúl Alberto Antonio Gieco nació en 1951, en una chacra del norte de Santa Fe, cerca de un pueblito llamado Cañada Rosquín. León se cruzaría en el destino de Iorio varios años después del lanzamiento de Hermética, pero en 1982 ya tenía una referencia explícita de él por B8. La primera vez que supe de Iorio fue ocasionalmente por el Festival de Buenos Aires Rock de 1982, cuenta. Lo conocí porque vi la película y vi imágenes de B8, pero a él no lo individualizaba. Me acuerdo de la ideología de B8, que era en contra de los hippies, y yo no toleraba que alguien se molestara en cantar en contra de la temática hippie, porque había cosas mucho más problemáticas y sangrientas de qué preocuparse. Yo venía muy prendido por el asunto de los militares y me pareció bastante infantil encarar ese tipo de letras. Además, yo me sentí un hippie también. Soy de la generación de Gusto y de la segunda generación del rock argentino
que tuvo que bancarse casi la peor de todas, porque fuimos prohibidos en la radio y en la televisión. Fuimos censurados y echados del país. En mi caso personal, me tuve que ir de la Argentina por amenazas. Estuve preso 2 o 3 veces, y estando afuera me enteré de las barbaridades que estaban haciendo los militares acá. Ahí se me clavó la daga para siempre en contra de esa violencia de Estado. Entonces, cuando en el año 82 escuché a B8 hablar en contra de los hippies, por un lado me molesté y por otro lado dije, por algo lo harán. Ahí interpreté lo de B8 como la llegada de una nueva generación de música en los 80, formado por músicos tan reconocidos como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Violeta Parra, Chico Buarque, Víctor Jara, Alfredo Citarrosa y Atahualpa Yupanqui, además del rock nacional contestatario. Gieco hoy le da un reconocimiento y finalmente reivindica la propuesta de B8, pues en esas canciones como Destrucción y Momento de Luchar, B8 ofreció secas respuestas a los momentos que vivieron sus integrantes durante la década del 80. B8 era un grupo muy interesante, admite hoy, y Hermética comenzó a llamarme la atención porque tenía un público que lo seguía muy religiosamente, como si se tratara de un grupo de culto. Me pareció bárbaro también cuando la escuché. Yo pienso que Iorio compuso letras muy importantes en toda su carrera. Son como únicas. Habla de la situación de pobreza, de la gente fiel, de la gente que hace patria, de los indios, los gauchos y los camioneros. Tiene esas letras fuertes que se refieren a la gente que engrandece al país. Y de pronto estoy yo, que completo la otra parte de Argentina y me dedico a denunciar a los hijos de puta que cagaron en el país, como los gobiernos de Menem, los militares, los gobiernos entreguistas que siempre tuvimos, las democracias corruptas y a los corruptos que nunca van presos. Yo me dedico más a esa parte crítica de la Argentina, y él se dedica a exaltar los valores que tiene que haber en un país como este. Por esta misma época, algunas letras antiinstitucionales de Iorio en su etapa de Hermética fueron adaptadas al idioma inglés y en una de estas adaptaciones anglo fue grabada. Aunque Iorio lo haya negado obstinadamente cientos de veces, hoy en día admite que aquello ocurrió. Radio Trípoli se había ilusionado con la posibilidad de editar Hermética en el exterior y la meta era realizar un intercambio con el sello europeo Roadrunner, que había editado 3 discos del grupo Sepultura en Argentina a través suyo. Esa licencia permitió a los directivos de Roadrunner estudiar la incorporación del grupo argentino a su catálogo. Gustavo de Césare, un amigo cercano a los dueños de Radio Trípoli, tenía para esos años un manejo bastante aceptable del inglés y tradujo junto a Ana Mourín las letras del primer disco para que Claudio Connor les colocara su voz. Es Tony Scotto quien primero aporta datos de color sobre el particular episodio. Los de Radio Trípoli pagaron otra vez el estudio para que el gansucho Connor grabara. Usaron las tomas originales del disco para esa grabación, dice. Efectivamente, el sello discográfico reservó algunas horas en los viejos estudios Sonovisión y el resto quedó librado a la suerte. Con mucho humor y sin intención de ofender, Scotto vuelve en el tiempo y ofrece más detalles. El guasuncho era un desastre cantando en inglés. Me acuerdo de la letra de Cráneo Candente, que en castellano decía, esquivando patrullas de la noche enferma. En la traducción al inglés pasó a ser Escaping on the Patrol, on the Living Nightmare. Un desastre. Los 4 Hermética estuvimos en el estudio el día de la grabación, pero cuando escuché y vi todo aquello, dije, ¿qué mierda hago acá? Así que me fui. Esa fue toda mi participación en el disco en inglés. Como cabe imaginar, pese a lo acordado y a que en el exterior la efervescencia de los grupos por cantar en inglés crecía, los directivos de Trípoli no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que el resultado no era bueno. Así que aquellas versiones de temas en inglés no prosperaron. Sergio Fasanelli recuerda,
Claudio parecía que cantaba en alemán, porque no enganchaba bien la onda del inglés. Las letras estaban traducidas en fonética, además de la traducción normal, pero así y todo no funcionó. Se grabó un solo tema en inglés, el destierro de los oscurantistas, y la calidad musical estaba bien, pero Claudio no lo supo cantar en inglés. Ahí dijimos, esto no va a funcionar. Alquilamos el estudio para regrabar el disco entero, pero decidimos no continuar después de escuchar el primer tema. Duró una noche todo aquello, ni siquiera me llevé las cintas. Por su parte, Marcelo Tommy puntualiza. Muchas oportunidades tuvieron B8 y Hermética para editar sus discos en el exterior, pero cuando hubo que hablar con los sellos de acá para editarlos afuera, nunca logramos negociar, porque pedían demasiado dinero. ¿Qué pasaba entre tanto con el supuesto rechazo de Iorio hacia los ingleses y a la lengua de Shakespeare? Yo no estaba de acuerdo con toda esa gilada de regrabar las voces, cuenta el músico. Lo que pasa es que había un contrato. Fue una prueba que hicimos porque Radio Trípoli quería que ganemos el mercado de afuera, como hicieron después Animal y Malón, que fueron a tocar a México y Miami. ¿Dónde están ahora esos grupos? No existen más. La onda es ser reconocido en el país de uno. Yo veía que todo eso era una idea de Colm y Fasanelli, y les quería hacer entender que iban a perder plata, porque sabía que la cosa no iba a funcionar. ¿Quién tiene la grabación de la versión en inglés de ese tema del primer disco, Ricardo? No sé quién la tiene. Probablemente esté en manos de alguno de los dueños de Radio Trípoli. Lo que sí sé es que uno de ellos se quedó con el dibujo original de la tapa del disco, que Franco Medici la hizo de onda. Yo ideé el dibujo y él lo interpretó en óleo. Es una muy buena pintura esa. Tiene mucho que ver con lo que es Almafuerte hoy en día. En el dibujo aparecen Bartolomé Mitre, el obispo de Buenos Aires y un milico, y abajo muriéndose, San Martín, Juan Manuel de Rosas y la gente que luchó por el país. O sea, algo así como matemos a los indios para poder traer extranjeros. Menos de 4 semanas después de que Hermética estuvo en la calle, a Iorio y al resto de los músicos les llegó la primera oportunidad de telonear a un grupo internacional. Ocurrió cuando una banda californiana integrada por Papo y 3 músicos extranjeros, llamada The Widowmaker, llegó a la Argentina para cerrar el año 89. Juan Pedro Zambón, que fue uno de los promotores de aquellos conciertos, eligió Hermética para que presentara junto a Papo, 4 veces en Satisfaction, un local de la capital entre el 22 y el 30 de diciembre, y también en Mar del Plata, en el complejo Superdomo. En esos conciertos no ganamos un peso, solamente tocamos para sembrar, manifiesta hoy Iorio, cuando recuerda fugazmente aquellas presentaciones. Fuera del rock, las dos grandes fuentes musicales de las que se nutrió Ricardo Iorio para configurar su mundo sonoro como compositor, especialmente en los últimos años, fueron el folclore y el tango. Iorio se conectó con el tango a través de las canciones de Edmundo Rivero, Agustín Magaldi, Cátulo Castillo, Ignacio Corsini y Enríquez Santos Discépolo. Igualmente vio reflejada su actitud rebelde en una buena parte de los folcloristas argentinos comprometidos, y en ese sentido varias veces manifestó su admiración por Rubén Patagonia, Argentino Luna, Víctor Velázquez o José Larralde. Lo cierto es que en 1990, luciendo camperas de cuero y remeras de Metallica y Destruction, tomó por sorpresa a sus seguidores cuando grabó en Hermética una versión propia del tango Cambalache en el Maxi Intérpretes. Al parecer, Iorio estaba destinado a sentirse atraído por el mundo del tango y el folclore. Era solo cuestión de tiempo. Según sus propias reminiscencias, hay una anécdota muy particular. Cuando iba a laburar en el Abasto, al lado tenía un tano que ponía 9 horas seguidas de radio de Rivadavia, que emitía programas como Rapidísimo y La Vida y el Canto. Y te comías esa información aunque no quisieras. Esas 9 horas de radio de Rivadavia
también se ven en mi música, y ese es folclore. La historia del Maxi Intérpretes merece un párrafo aparte en este capítulo. Entonados por la buena recepción en los recitales en vivo y merced a algunas horas que quedaron sueltas de la grabación del primer disco, en octubre de 1990 los propietarios de Trípoli le propusieron al grupo grabar un EP de covers en los estudios Aguilar. Sin pensarlo ni ensayarlo demasiado, se eligieron 6 versiones de artistas que representaban a los 4 músicos, versiones disímiles entre sí, pero que, según la opinión de Iorio, guardaban conexión. En 2 entrevistas que concedió en la época, Iorio explicó: lo que une a estos temas es el mensaje de las letras. En ellas se observan las mismas cosas desde diferentes puntos de vista. Sus autores han sido personalidades que no estuvieron dando la cara continuamente en los medios masivos de comunicación, brindando un escapismo, sino que fueron under en sus respectivos momentos y posteriormente llevados al pedestal. Metal, número 153, noviembre de 1990. Cambalache se relaciona más con el sonido de Hermética que Madre Mía de Corsini, por ejemplo, o que cualquier otra cosa del mismo Discépolo, que es un autor de la misma generación de Almafuerte, de la misma índole pagana. Es un homenaje a un tipo que aún mucho antes de que yo naciera estaba en contra de lo establecido. Los temas de B8, Ideando la fuga y Destrucción, los grabamos básicamente porque soy el creador de esos temas y sé que hoy en día pueden sonar mucho mejor. Madhouse, número 10, enero de 1991. Iorio manifiesta hoy, definiendo el Maxi. Había salido el disco Garage Day de Metallica, que era un disco de covers, y entonces dijimos, vamos a hacer el nuestro. La elección de los temas fue mía. Ninguno de mis compañeros emitió una opinión, porque nadie estaba realmente copado. Ese disco me benefició a mí, porque yo tenía un contrato de 3 álbumes con Trípoli, y con ese disco ya era el segundo que editábamos, y yo quería renovar el contrato pero en condiciones mejores. 27 horas fueron suficientes para que el grupo registrara sin problema los temas de B8, Enrique Santo Discépolo, Motorhead, Manal y Los Redonditos de Ricota, y para que quedara satisfecho. Probablemente ni el intérprete de cumbia menos producido hubiera logrado una obra musical digna en ese lazo mínimo de tiempo. Como pocas veces, Ricardo intervino en la mezcla de un disco de Hermética y hoy da su veredicto sobre los resultados. El tema de Motorhead salió un desastre. En cambio, es excelente la versión que hicimos del tema de Javier Martínez. Aquella versión hizo que afiance mis vínculos con Javier, una persona que siempre quise y nunca había podido conocer, alguien que admiraba muchísimo. Recuerdo que un día lo encontré en Sadaic, cuando fue a cobrar. En su planilla vio que el grupo Hermética había grabado una versión de un tema suyo y me lo agradeció. Eso mismo sucedió con Horacio Guaraní y con Los Redonditos de Ricota. Precisamente otra de las sorpresas que encierra el disco está en Vencedores Vencidos, una versión de la canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, motivada por el respeto que Ricardo siempre guardó por la banda. Iorio aprendió y asimiló consejos del grupo platense desde el momento en que comenzó a frecuentar a Sky Melinson y a Carmen Castro, más conocida como Poli, con quienes mantiene una relación estrecha. Desde el día que los conocí, nuestra relación es así, explica Iorio. Siempre que estoy en Capital los voy a visitar. Me encanta que Sky cante sus canciones para mí. Es un gran amigo, un campeón. Tengo que decir que conozco personas encantadoras como él y la negra Poli, que es una dupla maravillosa para mí. Cada vez que los encuentro, cada vez que algún amigo en común va a visitarlos, nunca falta un saludo o un simple deseo de que mi familia y yo estemos bien. Creo que fui premiado con la suerte de poder compartir cosas con ellos, más allá de lo que tiene que ver con la música, dice Iorio emocionado. Los 3 se conocieron en la redacción de la revista El Porteño.
en una ocasión de una entrevista para hacer Dos Zampeses a comienzos de la década del 80. A Sky y especialmente a Poli les cayó simpático el estilo de Iorio, su personalidad y su look. Era muy bello, describe la manager histórica de Los Redondos. También me pareció muy respetuoso y sensible. Aquella vez yo tuve que hablar en el reportaje porque ninguno de Los Redondos quiso, porque el grupo todavía no tenía una formación estable. Participaban muchos músicos, también actores, cómicos, y no había de qué hablar. Entonces fui con Sky, pero como él tampoco quiso saber nada en el reportaje, nos hicieron la nota a Ricardo y a mí. Recuerdo que pasamos la tarde juntos y después nos sacamos unas fotos alucinantes en un camión enorme muy antiguo estacionado en la calle. Justamente yo quise que nos sacaran las fotos en ese camión porque él era un B8. Iorio fue encantador conmigo. Me contó muchísimas cosas, que tenía un puesto en el abasto con su padre y acarreaba cajones. Me habló de la relación con su familia. Nos contamos todo en esa tarde y nos hicimos grandes amigos. Desde aquel día en la redacción de El Porteño, Ricardo, Poli y Sky tuvieron muy buena onda que luego se convirtió en una amistad intensa. Hoy, voces de ambos lados confirman que Ricardo ha ido a recitales ricoteros y que algunos redondos han ido a recitales de B8, de Hermética y posteriormente a conciertos de Almafuerte. Volviendo al Max Intérpretes, es interesante hablar de otra anécdota relacionada con él. La foto principal para la portada del disco fue tomada en unos terrenos del ferrocarril San Martín, ubicada a pocas cuadras de la estación Santos Lugares, frente a un viejo galpón ferroviario que alguna vez ocupó la empresa alimenticia Sacetru. Ese tipo de empresas no dieron nada por nuestra nación. Dejaron un tendal de desocupados en la Argentina. Cuando éramos chicos, nosotros vivimos la situación social de que todos trabajaban en las fábricas y después vimos también la decadencia de la industrialización de la nación con las fábricas cerradas. Creo que todo eso hace parte del condicionamiento que uno recibe del entorno. Yo no hablo de todo eso porque lo estudié, sino porque lo viví. En mi casa fueron muy bravas las discusiones por no tener dinero o porque cerró una fábrica. Opina Ricardo con su resonancia tana, hablando sobre temas que sirvieron de inspiración a su pluma. Sin embargo, el bajista afloja un poco trayendo a su memoria algunos recuerdos divertidos de aquella sesión fotográfica frente al galpón número 2. Cuando él tenía 28 años, ese galpón estaba ubicado a unas pocas cuadras de la intersección de las calles Sudamérica y Wenceslaus de Tata, donde se formó B8. La anécdota que recuerdo del día que hicimos esa sesión es que cayó un amigo de Daniel Britos, un pibe llamado Rubén, a quien yo conocía de chico, ofreciéndome ácido. Rubén murió, me decía Miliki. Tomamos el ácido como a las 12 del mediodía y nos subimos a un Chevrolet que yo tenía. Esa camioneta olía a ajo y cebolla, porque era lo que vendía en ese tiempo, además de trabajar en el mercado. Después seguimos la sesión de fotos en los pasillos y el techo de la iglesia de Lourdes. Estábamos trepados ahí cuando alguien llamó a la policía. Tuvimos que bajar y salir corriendo. Cuando llegó el patrullero nos agarró de contramano. Casi chocamos con ellos. Se pegaron tal susto los policías que nos dejaron ir. Así llegamos a la avenida General Paz, porque cada uno tenía que irse a su casa. El Tano, Tony y Claudio debían tomar el colectivo 21 en General Paz y avenida Vero. Y justo nos pegó el ácido cuando llegamos a la parada. Mamá, a Tony se le cayó la valija de los platillos en plena General Paz. ¡Crash! ¡Boom! El ácido nos reventó la cremallera. Se fueron todos ese día y yo me quedé solo re loco. ¡Ay, Dios! Después de la edición de Intérpretes, Hermética salió a la ruta para consolidarse nacionalmente. A punta de fuerza de voluntad, la banda empezó a hacerse un lugar en los lugares más alejados del mapa, en un ambiente que a veces terminaba en desmadres, desde San Nicolás y Mar del Plata hasta Córdoba. La banda se presentó y cumplió el sueño de Iorio de recorrer el país mostrando su música.
A pesar de las magras ganancias que muchas veces arrojaban estas giras, también solían salir a relucir los instintos graciosos de los músicos, que no perdían el buen humor y no dejaban de hacer bromas infantiles como, por ejemplo, colocarle carteles a alguien que dormía. No te podías quedar dormido porque cuando te despertabas te encontrabas con alguna sorpresa, dirá un ex integrante del grupo. Para la primera presentación que Hermética realizó en Mendoza, los músicos y Martello Tommy debieron permanecer casi 24 horas arriba de un tren. Tony Scotto evoca hoy ese viaje con tono de auténtica gesta irónica. A Mendoza llegamos en tren, pero caminando. Íbamos de acá para allá arriba de ese tren. Estábamos descontrolados, pero cada cual se hacía cargo de su descontrol. Tommy a veces se quería matar porque nos zarpábamos bastante, confiesa. El concierto en Mendoza fue montado al aire libre en el anfiteatro Gabriela Mistral. Los testimonios coinciden en que gran parte del público pudo ver ese concierto sin pagar la entrada. El lugar estaba rodeado por un alambrado y los pibes se subieron ahí para ver el concierto. Nosotros recién arrancábamos, pero igual fueron muchos chicos a saludarnos y nos trataron re bien por el hecho de haber ido a tocar allá. Además, en esa época ya se corría la bola por Hermética, más que nada porque Ricardo venía de B8. Ese fue un puntapié muy importante. Arrancar con un ex B8 fue una ventaja que Hermética tuvo con respecto a otras bandas, dirá Antonio Romano en una entrevista. Consciente de la firmeza de su apoyo, Ricardo nunca ha menospreciado la admiración que tuvo y tiene el público de sus bandas. Por el contrario, valora en su justa medida el reconocimiento y el respaldo incondicional que sus seguidores le han brindado en los momentos menos alegres o exitosos de su trayectoria. Por eso siempre tuvo con ellos deferencias y detalles. Iorio no ahorra saludos ni guiños y firma autógrafos casi siempre que se lo piden. Se deja tomar fotos y en la actualidad recibe algunos seguidores en los backstage de su concierto. Igual, sostiene, no se la cree. Nunca me molestó que me pidan un autógrafo o una foto. Esto es lo que yo elegí. Me gusta que vayan pibes de 15 o 16 años después de dar un concierto a decirme, Iorio, sos un grande. Para poder decirles, no, pibe, ¿de qué estás hablando? Estás equivocado. Yo soy un salame. Mirá el coche que tengo. ¿No te das cuenta de que no tengo guita ni para los pantalones? Me gusta bajarle las barreras a los pibes o, como se dice en el mundo del tango, bajarles el copete. De esa manera siento que estoy dándole esperanzas de que pueden ser mejores personas que yo. No me gusta creérmela. Prefiero los choques con la realidad que trato de reflejar. Si llegó a creer tal compenetración entre el músico y su público, que Ricardo mismo una vez vio como, en la puerta de su propia casa, uno de sus admiradores rompía la bolsa de basura en busca de algún escrito suyo. Hubo otros que dormían en la puerta de mi casa o me llamaban para preguntarme cómo estaba vestido. No solo eso, sino que a veces subíamos a un avión y ahí estaba un chabón vestido igual que yo, con el mismo corte de pelo, una especie de doble. A ese tipo ahora lo tenemos de fletero, Jorgito lo llamamos. El propio Iorio declaró enfáticamente, más de una vez, que suele darle trabajo a las personas que le proponen ideas. Me interesa la gente que tiene proyectos, dirá, no el que vive girando en torno a las drogas nada más. Con Hermética, el 3 de noviembre de 1990, Iorio dio un concierto importante en el Festival Metal en Acción en el gimnasio de Vélez Sarsfield. En la ocasión compartió el escenario con la plana mayor del rock pesado local, incluyendo a Riff, que acababa de reunirse con su formación clásica, algo que sería casi una costumbre en la historia de la agrupación hasta la muerte de Papo. No era común ver a Hermética tocando en festivales, y según calificó después la revista Metal, organizadora del evento, Iorio y sus huestes animaron el set que alcanzó la respuesta masiva más ruidosa, y se retiraron de Vélez cubiertos de gloria. Número 155
diciembre de 1990. ¿Gloria? Para Tony Scotto no hubo realmente gloria esa vez. Hubo, sí, otras cosas más divertidas que recuerda bien. A ese show fui con un bolso lleno de latas de caipiriña que se vendía en la época. Era algo totalmente tóxico. Con Ricardo nos tomamos como 10 latas cada uno. Hicimos un quilombo bárbaro. Empezaron a tocar las bandas y a los pibes de Alacrán les tiramos con sándwich de miga. Fue un bardo lo que hicimos esa vez. Pese a la afinidad que existía entre Iorio y Scotto, un día llegó a su fin el paso del baterista por Hermética, cuando Ricardo Iorio decidió reemplazarlo. El grupo solía ensayar en una sala del barrio de Mataderos, propiedad de Claudio Strunz. Claudio Zurita es su verdadero nombre. Por entonces baterista del grupo Heinkel, quien solía sumárseles con frecuencia como miembro suplente cuando Scotto faltaba a los ensayos. En la actualidad y en la intimidad, las asperezas están limadas entre Ricardo y Scotto. Suele vérselo seguido a Tony en los conciertos de Almafuerte, y cuando Ricardo debe referirse a su partida de Hermética, sorprende lo que dice. El Pato Strunz llegó de rebote, porque Tony estaba muy loco en ese momento. Lo peor que me pasó en Hermética fue tener que decirle a Tony que se vaya para que ingrese Zurita. A su turno, Scotto se manifestó sobre este asunto justificando su mal comportamiento de entonces, después de resaltar algunos problemas de dinero. Yo estaba cumpliendo el sueño del pibe. Tenía 20 años. Viajaba por todo el país con Ricardo, a quien yo iba a verlo desde que era pendejo. Tocaba por diversión y a mí no me importaba el dinero. Pero cuando me enteré de que había historias con la plata y que nos estaban cagando, ahí tiré los guantes. Eso me dolió y empecé a hacer quilombo. Iba descontrolado a los conciertos y ya no me importaba nada. A propósito dejé ir a los ensayos, me pudrí, confesó Scotto para esta biografía. Al tiempo que agregó, después de 6 años volvimos a encontrarnos con Ricardo. Le dije las cosas que a mí me habían parecido mal y él me dijo las suyas. Me acuerdo que le confesé que si hubiera seguido tocando con Hermética ahora estaría muerto. Y quedamos todo bien. Con todos quedé bien. Al Tano Romano y a Claudio O'Connor los fui a buscar para hablar, uno por uno, porque no me gustó lo que hicieron conmigo. Fue un golpe bajo para mí, pero ya está. Todo eso quedó atrás. ¿No se pudieron hablar las cosas claramente entre ustedes en ese momento? No, porque Ricardo decía que él no tenía nada que ver. Los otros integrantes decían que el culpable era otro. Los que realmente tenían que haber hablado nunca hablaron. Eso me dio por las pelotas, porque me estaban exigiendo profesionalismo pero me pagaban como si fuera un principiante. No había una coherencia con respecto a eso. Hermética para mí era diversión, no esos quilombos que después aparecieron y creo que fueron la causa de la separación total. Que yo me había ido fue el principio del fin. La paciencia del resto de los músicos frente a las actitudes de desgano de Scotto se agotó después de una actuación en Cemento, lugar que el grupo adoptó como propio, y donde realizó prácticamente todas sus presentaciones en Capital Federal durante el transcurso de ese año. Al final, sin demasiados preámbulos, Ricardo echó a Scotto en el camarín de Cemento. La decisión del cambio no fue casual, y el momento tampoco. Había compromisos importantes y el grupo comenzaba a recorrer el interior del país de forma casi habitual. Además, Hermética ya no eran solo los 4 músicos y su manager Marcelo Tommy. Al grupo se habían sumado varios asistentes, un iluminador y un sonidista. Igual que le sucedió a casi todos los bateristas que tocaron con Iorio, Claudio Strunz debió aprenderse los temas en cuestión de horas. Debutó 3 días después de su ingreso en un concierto en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe. Para ese entonces yo tenía una sala en Mataderos donde ensayaba Hermética. Conocí al Tano Romano porque vivía cerca de mi casa y una vez le faltó el batero. Yo andaba por ahí
y les hice la gamba para que no pierdan la hora de ensayo. Zapamos varias veces y ahí empezó la historia de Pato Strun en Hermética. En 2 semanas tuve que sacar todo el primer disco y temas de B8 para salir de gira. Luego hicimos Cemento y grabamos Ácido Argentino. Todo en un mes, lo contó una vez el baterista de Record Play. Con el paso del tiempo, igual que sucedió con Romano y O'Connor, la relación entre el baterista y Iorio no tendría futuro. Consultado sobre el paso de Strun por el grupo, Iorio se refiere a veces a él en duros términos. Cuando íbamos a su sala nos cobraba el alquiler. No solo eso, sino que yo tenía equipos marca Ampeg y él compraba los mismos equipos para poder usar los míos en su sala. Otra anécdota que siempre recuerdo es que una vez llegamos a las 9 de la mañana a un club de Tucumán y ya había pibes en la puerta de esa hora esperándonos. En esa provincia hay muchos choreos en los tumultos y como no había camarín en el lugar del concierto, nuestros bolsos quedaron al descubierto. El resultado, al Pato le robaron su bolso, pero como esa noche nos fue bien y ganamos dinero, le dimos más plata y el chabón ni siquiera dio las gracias como creyendo que se lo merecía. Cuando trae a la memoria otros recuerdos de esa etapa en Hermética, Iorio revela datos sobre una presentación televisiva que realizaron en un laureado ciclo conducido por Teté Custaró y el periodista Fernando Bravo, Siglo XX Cambalache. En esa ocasión, Hermética realizó un playback del tango homónimo, en la versión de intérpretes. Se dice que Iorio estaba ansioso y entusiasmado frente a la posibilidad de aparecer después de tanto tiempo ante las cámaras de televisión abierta. Para él, era un programa serio, no era una tilingada que estaba ahí y salían putas mostrando el culo, ya que en el disco la canción que eligieron interpretar era cantada por el propio bajista. Entonces Claudio O'Connor apareció ante las cámaras con una guitarra y por esa vez fue el segundo violero del grupo. Anécdotas como esa, relacionadas con la televisión, Iorio guarda varias. Por ejemplo, hay una de su etapa en B8 cuando en el programa Rock R.A., que se emitía los domingos en 1982 por Canal 13, haciendo playback de Parcas Sangrientas. Sufrió la rotura de la correa de su bajo en plena canción y no tuvo más remedio que seguir tocando de esa manera mientras la música seguía sonando. Según se cuenta en B8, Un Sentimiento, hubo más de un llamado después de que la emisión saliera al aire diciendo que el bajista era un genio al tocar con el bajo al revés. Hubo otras apariciones de Ricardo en televisión abierta no menos bizarra, como las que realizó con B8 en el programa Feliz Domingo para la Juventud de Canal 9, y que en su momento contribuyeron a darle al grupo una amplia difusión entre el público. Una vez teníamos que llegar a una grabación a las 9 de la mañana y llegamos a las 11, dice Ricardo, cuando se le piden anécdotas sobre aquellas tempranas apariciones en tele. Además de llegar tarde, esa vez el loco Buggy quemó mal una consola del canal. Hizo un desastre y nos pasaron nuestra presentación de bronca. Anteriormente a eso aparecimos 2 veces en ese programa, pero en la tercera se pudrió todo. No nos querían ni ver en Feliz Domingo. Igualmente, cuando nos anunciaban en las propagandas durante la semana, toda esa publicidad fue beneficiosa para el grupo. Retomando a la historia de Hermética, en noviembre de 1991, mientras Hermética e Intérpretes se convertían en los primeros discos argentinos de metal pesado en ser editados en formato CD, Iorio volvía a dar lo mejor en un estudio de grabación. Los registros del tercer trabajo discográfico, Ácido Argentino, se realizaron en los estudios Aguilar en 150 horas. Y si bien hubo letras que Ricardo debió terminar horas antes de ingresar al estudio, la mayor parte del repertorio estaba decidido y acabado, estando Tony Scotto aún en la banda. Las partes técnicas de las grabaciones nunca tuvieron en los recuerdos de Iorio un lugar meritorio. Por eso mismo, de Ácido Argentino guarda una anécdota especial que poco y nada tiene que ver con los estudios de grabación. El metalero se conmovió cuando conoció ahí a José Chichi La Luz, el artista que realizó la ilustración de la portada, que sufría Parkinson, pero que tenía una sorprendente habilidad para pintar.
Cuenta Iorio. A Chiche me lo presentó Ezequiel Samperi, un plomo que conocí en una verdulería de Flores y que trabajó conmigo durante muchos años. Y la luz solía atarse un palo de escoba a la mano y así pintaba. Su pintura para ácido argentino es emblemática, porque tiene dibujada la represión. Esa es la decadencia de nuestra nación. Yo inventé ese diseño. La idea del título del álbum partió en este caso de otra ocurrencia de Ricardo, porque, como él mismo explica, en el boceto original del arte, la idea era hacerlo troquelado, para que simule ser una plancha de ácidos. Tuvo una idea que fue una locura. Quería colocarle ácidos a uno de los 5000 discos que se fabricaron. Al título del disco lo relacionaron como que nuestras generaciones eran ácidas, pero el trasfondo verdadero era que con esa maqueta yo quise hacer un troquelado de ácidos. Ácido Argentino también marcaría un hito en la carrera musical de Iorio, ya que a partir de entonces se dio cuenta de que poseía la gran habilidad de transmitir sus decires a través de las letras. Él mismo lo manifestaría así en posteriores declaraciones. Además, en este disco Iorio le cantó por primera vez a su carrera musical a las rutas, una pasión que el futuro lo dispararía por los caminos del país, llegando a cumplir jornadas de 16 horas seguidas arriba de un auto. Iorio sufre la incontinencia de viajar por el territorio argentino desde hace mucho tiempo. Más adelante, el Tano Romano sería justamente uno de sus asiduos compañeros para aquello de andar sin rumbo por la inmensidad de la República Argentina. Caña de pescar en un jeep, atado de cigarrillos, botellas de vino, ginebra, whisky y a perderse en las rutas. En esas excursiones ambos compartieron experiencias muy enriquecedoras y divertidas. Sin embargo, no todas sus experiencias en la ruta tienen que ver con la aventura y el esparcimiento. Otras de ellas, que quedaron también inmortalizadas en las letras de sus canciones, están directamente inspiradas por situaciones puntuales de su vida privada. Por ejemplo, ¿podría alguien imaginar siquiera que en medio del desierto, en un valle catamarqueño de la cordillera de los Andes, llamado Fiambalá, donde las lluvias son escasas, el clima es árido y los suelos son pedregosos, Ricardo y su esposa Ana permanecerían casi 2 meses buscando una persona? Así fue efectivamente. En la canción Atravesando todo límite, Ana Mourín dio cuenta de la historia de su hermano, quien de un día para el otro desapareció de la faz de la tierra. Salió en un viaje personal, se internó en las montañas y se perdió. Cuenta Juan Pedro Zambón. Lo fuimos a buscar en un par de ocasiones, pero no tuvimos éxito. Con Ana quisimos que esa canción llegara a sus oídos y entendiera lo que sentíamos por él, explica Iorio, refiriéndose a la búsqueda que aún hoy continúa. Ni Iorio, ni Ana, ni nadie jamás volvió a verlo. Lo que yo creo es que existen personas a las que les toca saber la verdad de la existencia y por ello renuncian a todo. Comenta Iorio para cerrar con esta anécdota de su vida privada. Ir al desierto, donde no hay nada, y aunque sea a perder la vida, pero firmes en la convicción de que se cumple un destino, también es un sueño, y así se cumple lo deseado. Creo que Ana lo expresó muy bien en esa canción. Las canciones liberan de pesares, liberan de emociones bajas, inferiores y negativas. Estuvimos 2 meses buscando a mi cuñado en la cordillera, y en el momento en que parecía que íbamos a encontrarla, su hermana me dijo, dejémoslo, porque esto se parece a una cacería. Aquella historia no solo fue el motivo de una canción, sino que me dio motivos para vivir y para darme cuenta de que tal vez saber poco no sea malo. Por otra parte, en Ácido Argentino hubo otra letra de antología para el legado musical de Iorio, y es de antología, de nuevo, por las circunstancias que llevaron al músico a escribirla. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual
no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo. Gil Trabajador. Quizás resulte extraño el episodio que su pluma transformó en Gil Trabajador, casado, con una hija y con algunos discos a sus espaldas. En el momento en que escribió esa letra, Ricardo Iorio vendía ajos en la calle. 15 años después, lo recordaría así. Un día de la primavera, a la mañana, cuando todos los estudiantes andaban por la calle divirtiéndose, yo iba caminando ofreciendo ristras por las verdulerías cuando vi a un muchachito que evidentemente ese día el padre le había prestado el coche. Estaba apoyado en el auto, jugando con las llaves, seguramente esperando a sus amigos mientras escuchaba "Muy cansado estoy". Pasé por la vereda de enfrente y el chabón me miró con desprecio. Mirá este Gil laburando. Habrá pensado. Ahí nació Gil Trabajador. Cuando vi a ese pibe que estaba escuchando mi canción y no daba para decirle, ¿sabés de quién es esa canción? Es mía. ¿Qué va a ser tuya, boludo, si vos vendés ajos? La onda de muchas personas era, estoy en el rock para no laburar. Y los que laburábamos y salíamos de madrugada éramos los giles. Gil Trabajador es el código de la nación. El que labura es un gil. Tenés que ser chorro policía para vivir bien. Una declaración de aquella época marcaría pautas bien claras del devenir de Iorio y de sus pensamientos. En la Argentina hacen este tipo de letras Horacio Guaraní, José Larralde y Atahualpa Yupanqui. En el heavy, Ricardo Iorio. Acá ningún grupo masivo se hace cargo de nuestra herencia folclórica. Yo sí me hago cargo de lo que aprendí de José Larralde, manifestó el Metal número 204 de octubre de 1992. Iorio es así, y a veces, cuando debe responder preguntas que guardan relación con la política, suele dejar bien en claro cuál es su posición. ¿Qué pasa con su pensamiento político? ¿A qué adhiere? Cuando tocaba en Hermética, frente a una multitud donde proliferaban las banderas celestes y blancas, salía a aclarar que lo suyo era patriotismo, con un discurso que ya podía sospecharse reaccionario. Y en el futuro, por escribir la frase hembra Eva Duarte, macho Juan Perón, dupla guerrera argentina, lo vincularán indefectiblemente con el peronismo. Entonces lanzará frases como las siguientes: soy del pueblo, y de última, de boca en boca se dice que esas dos personas fueron las que más hicieron por el pueblo. Yo soy metalero pesado argentino. Nunca agarré un arma, ni mi historia es de las madres de Plaza de Mayo. Suplemento sí, del diario Clarín, octubre de 1998. No me declaro peronista porque no estoy afiliado ni lucho por un partido ni defiendo sus bases. Pero más que del Che, yo soy de los Perón y Evita. Página 12, 17 de octubre de 1998. Sí, qué duda cabe. Iorio es partidario de la célebre línea política militar, San Martín Rosas Perón. Pero mis viejos no eran peronistas, explica. Ellos simplemente eran trabajadores. Mi afinidad con Perón proviene más de las personas que escuchan mis canciones. Canté canciones dedicadas a Perón para dejar constancia en mi carrera de que yo no fui quien negó al gran benefactor de la nación. Y no hablo del Perón del 73, a quien recuerdo como un anciano manipulado, sino del anterior, del que me hablaron mis padres y mis abuelos. A pesar de que cualquier intento por llevarlo a definirse explícitamente en el espectro ideológico puede ser en vano, su entorno lo hace por él. Ricardo es peronista porque el pueblo es peronista, asevera hoy uno de los hombres que más lo conoce, su amigo y manager Marcelo Caputo. Y enseguida agrega, Iorio no está con las masas por demagogia, él está con Perón porque el viva Perón lo gritan los pobres. Ricardo toma del pocho el hecho de que se casó con una mujer muy inteligente que lo amaba. Por eso dice, hembra Eva Duarte, macho Juan Perón.
Y en efecto, muchos años después, Iorio incluirá en uno de sus discos del Más Fuerte la canción Ser humano junto a los míos, que reza: sin ser testigo de Jehová, Dios en mi voz se manifiesta. No soy evangelista, adventista ni mormón, tampoco cura santurrón. No soy doctorado en la ley, no soy ladrón, soplón ni yuta, sépanlo. Yo soy el que soy, nada más. No soy más ni menos que nadie. Un laburante es mi papá, y mi mamá una gran mujer. Hembra Eva Duarte, macho Juan Perón, dupla guerrera argentina. En contraste con su identificación con Perón, un motivo de indignación de Ricardo Iorio fue y será el Che Guevara. Un poco siguiendo su estilo de dar la cara y bancárselo a que venga, en agosto de 2001, declaró al diario Clarín: no me gustan ni el Che Guevara ni los que vienen a hablar de revolución. El que crea que el rock es de izquierda está muy equivocado. Hasta la música latina es más de izquierda, arguyó, y remató su declaración afirmando: ser nacionalista es estar orgulloso de habitar este suelo. Hay muchos que se van a otros países a limpiar baños y acá no limpian ni el suyo. Así es Ricardo Iorio cuando habla. Puede ser prepotente, camaleónico, un poco impaciente y desbocado. A veces se siente ganador, a veces vulnerable y perdedor, y al mismo tiempo es inteligente, creativo, generoso, audaz, cariñoso, valiente y solidario, e impredecible, por sobre todas las cosas. El 27 de diciembre de 1991, Hermética despidió el año en Buenos Aires presentando oficialmente Ácido Argentino en Cemento. A Ricardo todavía le quedaba un largo camino por recorrer para lograr el reconocimiento de un amplio sector de la opinión pública.